chicos, ¿cómo están? Les saluda Miss Isabel Macalopo Mendoza de nuestra institución educativa Talent School, dirigido para ustedes, alumnos de cuarto grado, esperando que se encuentre bien en unión con la familia y cuidándonos mucho. Muy bien, vamos con el área de comunicación. Vamos a saber cuál es el propósito de nuestra sesión. El propósito de nuestra sesión es que vamos a describir las instrucciones ante varias actividades que realizamos o al elaborar un texto instructivo. Para ello vamos a observar que hay un niño pensando y podemos deducir que estará diciendo una instrucción. ¿Será igual que un texto instructivo? A ver, vamos a ver la imagen. Dice, observa y lee. Mire, primero observamos. La imagen podemos deducir que hay un profesor conversando con 3 alumnos. Podemos decir que es un aula porque hay una pizarra donde estarán hablando pues de algo novedoso porque están muy atentos y sonrientes. Para ello vamos a descubrirlo con el texto. Dice, para empezar delimiten el campo de juego. Deberá ser de forma más o menos cuadrada y con 4 esquinas, rincones, columnas, postes, árboles u otro lugar señalado. Luego forman grupos de 5 niños, realicen un sorteo y el que pierda será el niño que iniciará el juego. A continuación, los 4 jugadores restantes deben situarse en las 4 esquinas, mientras que el niño que perdió debe colocarse en el centro del cuadrado, quien luego elegirá una letra para que cada uno de los jugadores diga el nombre de un país. El jugador que no responda o repita el mismo nombre pasará al medio para reemplazar al que se retira del juego, así sucesivamente hasta que quede un solo jugador quien será el ganador. Muy bien chicos, entonces ahora podemos decir que lo que están conversando es interesante, están hablando de las reglas de un juego que les está explicando para poderlo desarrollar. Y ahora entonces aparece un niño y dice, ok, ¿verdad? Vamos a tener en cuenta todas esas reglas. Entonces para ello vamos a ir construyendo nuestros aprendizajes con estas 3 preguntas importantes. Dice, ¿cuáles crees que son los requisitos necesarios para las instrucciones? Primero que ellos que estuvieron, según la imagen que presentan, estuvieron atentos, ¿verdad? Estaban atentos, les fascinó la idea del juego, estaban atentos ¿para qué? Para poder realizarlo bien. La segunda pregunta, ¿por qué crees que se dan instrucciones al inicio de una actividad? No solamente en un juego, sino también, por ejemplo, cuando estamos en clase, yo que les digo, presten mi atención, saber hablar, saber escuchar y pedir permiso cuando debe ser oportuno, ¿verdad? Dice, ¿cómo deben actuar los integrantes luego de recibir las instrucciones? ¿Cómo deben de actuar? Deben de actuar con bastante emotividad, podemos decir. Como otra manera de actuar, que es saber y haber escuchado muy bien la indicación para poderlo hacerlo bien. Porque si no, no lo vamos a saber actuar. Porque si no hemos estado atentos, no hemos sabido escuchar, no hemos entendido lo que vamos a hacer. Entonces, para ello, son ideas principales donde nosotros tenemos que ir construyendo para tener en cuenta que es una instrucción, ¿verdad? Y vamos entonces ahora a ir analizando. Dice, ¿qué son instrucciones? ¿Qué es una instrucción? Dice, son reglas o indicaciones que se dan para realizar una actividad, ¿verdad? Cualquier actividad. Hasta para comer usamos reglas, ¿verdad? Como por ejemplo, escribe sobre líneas. Te estoy dando una instrucción. ¿Cuál es la instrucción? La acción, ¿cuál es? Que vas a escribir. Pero ¿cuál es la instrucción? Que vas a tener en cuenta que vas a escribir sobre una línea, ¿verdad? Muy bien. Y miren, y cuando nosotros hablamos de textos instructivos y hablamos de la redacción escrita, la instrucción es la que me permite hacer la actividad después de haberla escuchado, ¿verdad? De haberla analizado para poderla ejecutar. Y me dice el texto instructivo que ahora yo ya aplico el texto. Son procedimientos, instrucciones mediante pasos y reglas
con el objetivo de realizar una actividad o elaborar un producto, ¿verdad? O elaborar un producto, porque hemos dicho una instrucción. Si yo sé escuchar, estoy haciendo una regla de instrucción. Pero si yo, por ejemplo, quiero algo de escribir una redacción, entonces yo estoy haciendo uso de un texto instructivo. Y para ello vamos a ver algunos ejemplos. Deduciendo una instrucción o textos instructivos. Bien, vamos a ver algunas características. ¿Qué dice? Una característica de una instrucción o textos instructivos se asemejan. Podemos decir que presentan los pasos en forma ordenada, desde el inicio hasta el final. Claro, porque su nombre mismo dice una instrucción. Te va instruyendo, te va siguiendo una regla. Explican de forma clara, precisa en qué consiste cada paso. También mencionan instrumentos que se utilizan, los materiales que se utilizan, ¿verdad? Los instrumentos y los materiales, que son insumos, ¿verdad? Para poderlo desarrollar. Y por último, se suelen acompañarse de imágenes que facilitan la comprensión de instrucciones. Claro, a veces te presentamos una imagen y tú ya sabes qué es lo que vas a tener que desarrollar. ¿Cuándo hacemos uso de las instrucciones? A ver, ¿cuándo las hacemos? Ya hemos dicho que cuando hacemos una actividad cualquiera, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver. Al explicar cómo armar un objeto, estoy hablando de una instrucción. Por ejemplo, cuando hacemos un origami. En esta oportunidad, ahí les he dejado también en su actividad que me van a elaborar un barrito con origami siguiendo los pasos. Miren cuántos pasos tenemos, 5. Lo podemos decorar de acuerdo a nuestra creatividad. O también una gatita, ¿verdad? También cuántos pasos tiene, 4, 5 también, 6 tiene, ¿verdad? Y entonces quiere decir, y tenemos a la suelta de la gatita. Para ello vamos paso a paso, o sea, ¿verdad? Una regla. Otra instrucción que tenemos para realizar contextos instructivos: preparar platos de comida, postres y refrescos. Por ejemplo, una gelatina o una ensalada de frutas, ¿verdad? Tenemos que llevar una instrucción, ¿verdad? Paso a paso para ir ejecutando. Tener en cuenta los ingredientes, las instrucciones, que hago primero, que hago segundo, ¿verdad? Para poderlo lograr. Y pues tenemos que somos unos grandes chefs y los podemos hacer desde casa. Otra instrucción es al explicar determinadas tareas o actividades, como por ejemplo, una actividad cuando estamos en clase. Presten atención que vamos a empezar la actividad, o sea que vamos a interactuar de aprendizaje en clase, ¿verdad? Y todos atentos, estamos en una actividad. Si es una urgencia levantar la mano, si deseas ir al baño, entonces también es otra, ¿verdad? Porque son instrucciones, podemos decir que también puede ser como una regla dentro de aula. Y miren, por ejemplo, hay leer, opinar y escuchar, ¿verdad? Saber opinar y saber escuchar, una regla importante. Una actividad, una tarea. Por ejemplo, cuando hacemos en práctica la lectura, lee despacio y con atención, identifica los personajes, de qué trata la lectura. Estamos hablando de los niveles de comprensión lectora, ¿verdad? Y por último, pues estamos hablando de una secuencia de imágenes donde tú tienes la capacidad de ordenar, teniendo en cuenta las preguntas, cómo suceden las cosas, qué pasa primero, qué pasa luego, qué pasa al final, ¿verdad? Entonces vamos a ver que en estas imágenes, qué pasa primero es que un niño, ¿verdad? Vamos a decirle que Pepe está escribiendo una carta para una amiga y vamos a irla descubriendo. Luego que tiene que sellarla, volverla con remitente, luego tiene que enviarla al buzón de voz, ¿verdad? Para que llegue el corresponsal, ¿verdad? Para que le entregue, ¿verdad? A su amiga María, ¿verdad? Y ahí está. O sea, estamos una instrucción que tú vas a seguir los pasos para poderlo lograr. También usamos para participar en un juego, ¿verdad? Aquí ponemos en práctica la competencia, se comunica oralmente, ¿verdad? Como por ejemplo aquí, la rayuela. Tienes que tener en cuenta las reglas del juego, es una instrucción, ¿verdad? El tiempo.
Acá también es otro juego que les quiero explicar, la coordinación de pies y manos. La coordinación de pies y manos es un juego moderno, muy lindo, que lo pueden hacer desde casa. Se los he dejado ahí en actividad para aquellos que quieran realizarlo en casa, ¿ya? Por ejemplo, consiste en que van a elaborar varias, ya como observan aquí, varias piezas de la mano izquierda, de la mano derecha, del pie izquierdo y del pie derecho, y van a calcular en un minuto, lograr, ¿verdad?, la posición correcta hasta la llegada, en un tiempo de 1 minuto. Aquel que lo logre, pues será el ganador. Muy divertido y lo pueden practicar. Muy bien, chicos. Entonces ahora, para ir analizando ya que son los tipos de textos instructivos, ya tenemos un conjunto de textos, como por ejemplo tenemos la regla del juego, un experimento, sí, explicar paso a paso, una receta, también explicar paso a paso. Recuerden que hay tipos de receta de comidas, como también podemos decir que en la receta de un doctor también es un texto instructivo, porque hay que seguir los pasos que nos indica el doctor. La prescripción, ¿verdad?, cuando queremos describir a alguien, ¿verdad? La guía, también un reglamento, también existe de una enumeración, un manual para aprender algo, usar un objeto, tenemos que revisar el manual. Entonces son textos instructivos. Vamos a tener en cuenta que cuando uno realiza un texto o una instrucción, tenemos que tener claro qué es lo que vamos a explicar para que tú lo puedas ejecutar bien. Para ello tenemos que repasar mentalmente si el orden de las acciones que vas a explicar es el adecuado, ¿verdad? Presenta las ideas de forma secuenciada, primero, segundo, ¿verdad? Emplea conectores luego y para que las explicaciones tengan el orden en que se deben realizar. Utiliza el verbo que indica la acción. Utiliza el verbo que indica la acción. Hablar con volumen de voz adecuada. Usar un lenguaje sencillo, adecuado para ser comprendido, ¿verdad? Entonces, para explicar, para que tú me entiendas y lo puedas hacer y desarrollar de la mejor manera, ¿verdad? Y por ejemplo, ahí tenemos la imagen, ¿verdad? Ahí estamos poniendo la competencia, se comunica oralmente, ser, en pocas palabras, ser claro y preciso. Ahora, para saber escuchar las instrucciones, también tenemos que aprender a escuchar, ¿verdad? ¿Quiénes tenemos? Prestar atención a la explicación para entender el tema, además de los pasos del proceso y el propósito con el que se presenta. Si tienes dudas, formula preguntas para que tengas claras las instrucciones antes de ejecutarlas, o volver a leerlas para que lo comprendas y lo puedas lograr el objetivo, ¿verdad? Muy bien, chicos, entonces eso ha sido todo con respecto a la instrucción. Me quedo con 2, saber hablar, saber escuchar, y es lo último. Actividad, ya saben que le pueden descargar sus fichas en la página de nuestra institución. Cuídense, chicos, Dios mediante, la Virgen los bendiga.